Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Espero que se encuentren muy bien en casa, espero que sigan disfrutando en familia, pues, a pesar de que ya todo supuestamente se ha normalizado. Recuerden que hay que seguir cuidándonos, que hay que seguir con los protocolos, hay que seguir con todos los protocolos de seguridad para cuidarnos ante este virus que aún está. Espero que esta mañana sea de gran bendición para ustedes. Le doy gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que me da nuevamente de estar aquí con ustedes y compartir este devocional. Espero que el Señor sea hablando a través de esta palabra y tocando nuestro corazón. Amén. Así que en esta mañana, este devocional lo he titulado Anhelo Permanente, basado en Salmos capítulo 27, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este salmo de pronto es muy conocido porque es un salmo que por lo regular a todos nos gusta la manera en cómo David llega ante oración a Dios, diciendo que Jehová es mi luz y mi salvación, y también porque estábamos viviendo un momento difícil porque estaba recibiendo persecución por parte de sus enemigos. Y este salmo muestra una confianza excesiva de parte de David que tenía por Dios, a pesar de que, como les decía, que tenía persecuciones y las adversidades que él estaba sufriendo, él tenía una plena seguridad y confianza en Dios. Y en medio de esta persecución y de esta adversidad que él estaba sintiendo, él llegó ante Dios en oración y declara esta oración de confianza a Dios. Y en este versículo, que es el que vamos a estudiar en esta mañana, muestra, por decirlo así, una máxima de la confianza que tenía David a Dios. Y su más grande anhelo lo muestra en este versículo ante sus adversidades, ¿cierto? Entonces vemos que David dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Este texto nos muestra y nos va reflejando los anhelos que tenía David aún en medio de sus adversidades, aún en medio de sus persecuciones. Y vemos que David empieza diciendo: una cosa he demandado, solo una cosa he pedido a Dios, dicen las otras traducciones. Una cosa pidió David a Dios, una cosa él anhelaba, y una cosa, solo una cosa él quería buscar. Y él nos muestra cuál era esa cosa que él quería buscar, y era estar en la casa de Dios. Dice en la parte B de ese versículo que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Otras traducciones lo traducen de esta manera: morar en la casa de Dios todos los días de mi vida. Esto es lo que significa morar, estar en la casa de Dios. Y para esto el salmista David nos muestra unos resultados de sus anhelos, del anhelo de estar en la presencia de Dios. Y era que él quería experimentar, contemplar la hermosura de Dios, deleitarse en su perfección, deleitarse en su presencia. El mismo versículo en la parte C dice: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Estas dos cosas quería David: experimentar en la presencia de Dios, contemplar su hermosura, deleitarse en su presencia, gozarse en su presencia, descansar en su presencia. Y la segunda, para inquirir en su templo. Y esta palabra inquirir se está refiriendo a escudriñar, a indagar, a investigar en su templo, meditar en la casa de Dios, buscarlo en oración, dice algunas traducciones. Y esto es lo que quería David: disfrutar de la dirección de Dios. El salmista David sabía que el tener esa comunión con Dios lo iba a proteger y a darle un lugar firme, porque él estaba sufriendo persecución con sus enemigos.
Y los versículos siguientes nos muestran y nos reflejan la razón de por qué David buscaba a Dios constantemente, porque era un hombre que sufría mucha persecución y el salmista estaba confiando en que Dios lo iba a proteger aún en medio de sus adversidades. Y la oración de David tenía dos pautas importantes y esta muestra las prioridades que tenía David. Porque David, como sabemos, era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Pero también era un hombre muy ocupado, porque aparte de que era un hombre de Dios, era rey de Israel. Y él tenía muchas ocupaciones, ¿cierto? Pero él tenía una prioridad muy grande. Y a pesar de que también estaba sufriendo persecuciones y adversidades, aún esa prioridad se mantenía para él. Y él dice en el texto, una cosa he demandado, una cosa he pedido, solo una cosa he anhelado. Y esto se lo pide el Señor porque David sabe que por sus propias fuerzas no lo hará. David sabe que si está lejos de Dios, él no va a anhelar estar en la presencia de Dios. Él no va a anhelar buscar la presencia de Dios. Y por eso él dice en este texto, una cosa he demandado a Jehová y una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, estar en la presencia de Dios y confiar en Él en medio de sus adversidades y en medio de la persecución que tenían los enemigos o los enemigos que se levanten en contra de Él, ¿cierto? Y sabemos que David tenía debilidades. Aparte de que era un hombre conforme al corazón de Dios, también era un hombre que cometía errores, que cometió pecados, que tenía debilidades. Sin embargo, era un hombre que tenía un corazón que él reconocía su pecado, lo confesaba, le pedía perdón al Señor y permitía que el Señor lo confrontara, que el Señor lo convenciera de pecado y permitía que Dios lo limpiara. Y esto no lo volvía a hacer más. Por esto era que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y David, con todas las posesiones que tenía y el estatus que tenía por ser rey, por decirlo así, el estatus que tenía, no anhelaba cosas materiales. David, aún en medio de su persecución, no anhelaba tener un refugio grande con tantas cantidades de soldados para que lo protegieran, sino que él solo anhelaba estar en la presencia de Dios. David solo deseaba ardientemente una cosa en la vida, y era caminar en intimidad, en unión y comunión, estar en la casa de Dios y verlo como es Él, como es Dios. Esa era su máxima prioridad, la máxima prioridad de David. Y la parte de C del versículo 4 nos dice que y para inquirir en su templo. Como les decía, inquirir es escudriñar, investigar e indagar. Y él deseaba y anhelaba estar en el templo de Dios, escudriñar la presencia de Dios. Venir mañana tras mañana, día tras día, frecuentar la presencia de Dios, ir al templo de Dios a buscarle, no solo en la casa o en su castillo donde él reinaba, sino también en la casa de Dios, en el templo. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de esta máxima prioridad de David. Es como si David estuviera diciendo, si solo pudiera hacer una sola cosa en la vida, si no pudiera hacer nada más, esto es lo único que me importa. Esta es mi meta más alta. Esta es mi prioridad número 1. Vivir en la presencia del Señor, contemplando su hermosura y aprendiendo de Él. Esto era lo que más le importaba en la vida de David y lo que él deseaba y anhelaba buscar más que otras cosas. Estar en la presencia de Dios. ¿Y cuál era el secreto de esa confianza tan grande que David tenía en Dios? Y era que estaba en su deleite de estar en la comunión con Dios, porque es ahí donde él se sentía a salvo. Por eso él
pedía y decía, solo una cosa he demandado a Jehová, una sola cosa he anhelado, y es estar en la presencia de Dios. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué es lo que tú más anhelas en tu vida? O también me pregunto a mí, ¿qué es lo que yo más anhelo en mi vida? Nosotros en nuestro diario vivir siempre tendemos a tener anhelos, ¿cierto? Siempre tendemos a tener deseos, y eso no es malo, eso es muy bueno, ¿cierto? Deseamos tener una familia restaurada, anhelamos tener un esposo restaurado, anhelamos tener una casa propia, anhelamos tener carro, anhelamos tener un trabajo estable, anhelamos tener hijos, anhelamos tener un esposo, una esposa, anhelamos ir de viaje a otro país o a otra ciudad, anhelamos estar también en la presencia de Dios. Hay que reconocer eso, ¿cierto? Hay que reconocerlo. Porque también como hijos de Dios, como creyentes, también anhelamos estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Cultivar una verdadera relación y comunión con Dios, porque para eso sacamos estos espacios también, ¿cierto? Para escuchar la palabra de Dios, el orar, los tiempos de oración, todo eso porque anhelamos también estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Pero aquí la pregunta importante que quiero que ustedes se examinen y se pregunten, ¿cuál de estos anhelos que yo he mencionado, o si tienes otros anhelos que yo no mencioné, cuál de todos estos es tu prioridad? ¿Cuál es de todos estos es el más importante? El Señor en esta mañana, a través de este bello devocional, nos está haciendo una invitación muy importante, y es que nuestro más grande anhelo sea estar en la casa de Dios. Crear intimidad con Él, contemplar su hermosura, estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Miren el más grande anhelo de David. La parte B del versículo 4 nos muestra que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Como les decía, David era un hombre poderoso, con estatus, rey, con nombre y con dinero, y uno de sus anhelos no era de aumentar más sus riquezas, ni ganar todas las batallas, ni nada de eso, sino que su más grande anhelo, su anhelo permanente es estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida, en la casa de Dios. Y ese anhelo es el mismo anhelo que nosotros debemos sentir y desear, estar en la casa de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Será que este también es nuestro más grande anhelo? Si no lo es, debemos examinar nuestro corazón y mirar cuáles son las prioridades que le están quitando ese lugar número uno a Dios. Estar en la presencia de Dios debe ser nuestra máxima prioridad. Tanto que es lo que debemos hacer en primer lugar día a día que pasa. Por ejemplo, hoy amaneció, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Te fuiste a ver televisión o a hacer otras cosas, el desayuno, los quehaceres de la casa? Porque eso también no es una prioridad nuestra y que a veces nos hace quitar el primer lugar a Dios. Y apenas nos levantemos, esa debe ser nuestra prioridad. Nos paramos de la cama y decirle: Señor, gracias por este hermoso día, te entrego mi vida, mi corazón. No sé la manera en cómo tú le ores, pero nuestra prioridad debe ser estar en la presencia de Dios. Ahora, a manera de aplicación, hasta que nuestra máxima prioridad y meta en la vida sea buscar a Dios o anhelar su presencia, no vamos a poder cumplir el propósito por el cual Dios nos ha creado. Y Dios nos creó con un propósito, y es de servirle, de obedecerle, de buscar su presencia, de estar en intimidad con Él. Esa debe ser nuestra máxima prioridad. Porque nada, óiganme bien, nada, absolutamente nada es más importante. Dios debe ser nuestra prioridad número uno. Dios debe ser nuestra máxima prioridad. Porque esto nos muestra que realmente amamos a Dios, porque esto nos muestra que realmente le deseamos y le anhelamos totalmente.
Y la palabra de Dios siempre está enfatizando que el creyente debe buscar a Dios y su reino, que el creyente debe estar en oración con el Señor, que el creyente debe estar en intimidad con Dios y que esta comunión debe ser permanente con Cristo, de buscarlo día a día, ¿cierto? Pero muchas veces se nos olvida eso que la palabra de Dios nos recuerda. Y esta expresión que dice David en este salmo de estar en la casa de Dios, hay otras traducciones que dicen morar en la casa de Jehová, se refiere también a vivir permanentemente en la presencia de Dios. Y esta permanencia incluye también visitas regulares al templo, porque hay personas que no quieren congregarse, y el anhelar permanentemente estar en la presencia de Dios también incluye ir al templo. Quiero que se queden con esto, es importante congregarse, ¿cierto? Y estar en la presencia de Dios debe ser un anhelo permanente y constante en nuestra vida. No un día sí, al otro día no, o 2 días sí, 2 días no, o una semana sí y una semana no. Debe ser constante, y por eso hay que tener claro que en nuestra lista de cosas por hacer que tenemos día a día, que Dios debe estar en ese primer lugar de nuestro listado de cosas por hacer. Si de pronto tú no eres muy juicioso con todas las cosas que hay que por hacer, los oficios, ir al trabajo, sacar los niños al parque, ver televisión, dormir, tratemos de hacer un listado, así un listado tal cual en un cuaderno, en una hojita, y pegarlo en la nevera y ver las prioridades. Que apenas nos levantemos, bueno, ni en la nevera, en la puerta del cuarto, que apenas nos levantemos, miremos qué es las cosas que tenemos que hacer hoy, y que en primer lugar pongamos ahí estar en la presencia de Dios, o mi encuentro con Dios, o mi encuentro con amado. Que lo primero que hagas tú sea eso, de estar en la presencia de Dios, en intimidad con Dios. Tristemente, hay que reconocerlo, muchas veces este no es el deseo ni es el anhelo permanente más grande de muchos cristianos, de muchos creyentes, porque aquellos que viven diariamente de muchas cosas de día a día no ponen como prioridad al Señor, y eso hay que reconocerlo. Y a mí me ha pasado que a veces tantas cosas por hacer, el cansancio o muchas cosas que debo cumplir el mismo día, no busco la presencia de Dios como un primer lugar, como prioridad. Y eso se me vuelve un caos, porque ya eso ya no es un hábito, sino que ya pierdo esa constancia, y entonces ahí donde uno se pregunta, ¿por qué ya no soy el mismo que antes? ¿Por qué ya yo no busco a Dios igual que antes? Porque hemos perdido ese hábito, de esa constancia, ese anhelo permanente de estar en la presencia de Dios. Así que nuestra tarea hoy es anhelar permanentemente de estar en la presencia de Dios diariamente, y ponerlo en nuestra lista de hacer como en primer lugar, número 1, la cosa prioritaria por hacer debe ser esa, porque Dios es lo más importante de nuestra vida. Dios, si realmente lo amamos, debemos corresponderle tal cual como Él lo hace con nosotros. Amén. Así que vamos en estos momentos a tener un tiempo de oración muy pequeñito, y te invito a que ahí donde estás, incline tu oído y le pides a Dios que te perdone. En segundo lugar, que te ayude a tener ese anhelo permanente de estar en la presencia de Dios. Que por muchas adversidades que hayan en la vida, por muchas ocupaciones que tengamos, que nuestra máxima prioridad sea estar en la presencia de Dios, sea estar en intimidad con Dios. Amén. Señor y Dios que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra a ti, mi Dios, en esta mañana. Queremos exaltar tu nombre, queremos bendecir tu nombre, queremos decirte en primer lugar, Padre, que nos perdones, porque sabemos, Señor, que muchas veces hemos perdido en nuestro listado de cosas, que tú seas el primero en todo, Señor, porque reconocemos que tú eres lo más importante de nuestra vida, y hoy anhelamos, Señor, estar en tu casa, en tu presencia, en intimidad contigo,
todos los días de nuestra vida, Señor. Porque sabemos que si dejamos pasar un día sin estar en tu casa, sin estar en tu presencia, sin estar en tus pies, sin estar en adoración en nuestra vida como ofrenda, entregártela a ti, Señor, sabemos que nuestra vida no tiene sentido. Sabemos que todo se vuelve un caos, Señor. Por eso llegamos ante tu presencia reconociendo que te necesitamos, que te anhelamos en nuestra vida, pero que ese anhelo sea constante, Señor, porque queremos estar contigo, amado Dios. Queremos estar en tu presencia por siempre. Queremos corresponder a ese amor que tú nos brindas día a día, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos en estos momentos que se están escuchando este devocional, que toques lo más profundo de su corazón y que tú avives esa llama de buscar tu presencia todos los días de sus vidas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, por este espacio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan un feliz día.